consejo para un joven. Diferencia entre un joven sabio y un insensato. Proverbios 1, 1 al 7. Antes de pasar a nuestro consejo de hoy, vamos a definir algunos términos. Sabio. El término sabio se emplea para referir y denominar a aquel individuo que posee sabiduría. Es aquel que tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. Sabiduría. Es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento, que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Insensato, que no muestra buen juicio o madurez en sus actos. Podría decirse de un individuo irrazonable, irreflexible, necio y alocado. El rey Salomón fue el tercer rey de Israel y sabemos que además de adquirir mucha riqueza, Dios le dio gran sabiduría. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 29, se nos dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. En este texto podemos ver que la riqueza, la sabiduría y prudencia de Salomón provenían de Dios. Dios usó al rey Salomón para escribir estos proverbios. Él quiere que los hijos de todas las edades y épocas aprendan la sabiduría de Dios para enfrentar los retos de la vida con prudencia y que nos vaya bien. Dios siempre nos da el consejo a través de su palabra, pero a nosotros nos deja la responsabilidad de tomar ese consejo o rechazarlo. En Proverbios 1:1 se nos dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Este texto nos indica que Salomón fue el escritor del libro a los proverbios. Pero en Proverbios 1, 2 al 4 nos indica cuáles fueron los propósitos para escribir este libro de proverbios. Estos son los propósitos por los cuales se escribió este libro. Veamos: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Estos textos nos indican que depende de qué llenemos nuestra mente y nuestro corazón, es como se reflejarán nuestras actitudes y nuestras acciones. ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué programas vemos? ¿Cuál es el tipo de personas con las que interactuamos? ¿Quiénes son los consejeros de los cuales nos rodeamos? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primer libro a los Corintios, capítulo 15, verso 33. Si tenemos un propósito para nuestra vida, esto es, si tenemos una meta a donde queremos llegar, la única manera de poder llegar allá es preparándonos para el viaje. Empezaremos por echar en nuestras maletas los enseres necesarios para el camino, que depende de qué tan bien nos preparemos, así será de fácil o pesado nuestro viaje. Comenzaremos echando en nuestras maletas, que en sentido figurado son nuestra mente y corazón, sabiduría, doctrina, que es palabra de Dios, prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad,
inteligencia y cordura. Muy buenos ingredientes o enseres para comenzar el viaje de la vida. ¿No lo crees así? En Lucas capítulo 6, verso 45, Jesús nos dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy buena idea, me dices, pero ¿de dónde saco todo eso? Como jóvenes estamos expuestos a una gran cantidad de información. Mucha de esta información no solamente es inútil para algo provechoso y productivo, sino que además enajena y entorpece nuestros sentidos. Dicha información no se nos presenta como peligrosa, sino más bien en un paquete inofensivo y llamativo. Por eso es importante buscar a Dios y leer la Biblia, porque la Biblia es la fuente de la sabiduría por ser la palabra de Dios. Aquí es donde tú vas a poder sacar todos los enseres o todas las cualidades que mencionamos anteriormente. Además de recurrir a nuestros padres en busca de consejo antes de recurrir a cualquier otra persona. Todos estos enseres, que a partir de ahora llamaremos cualidades, no se adquieren de la noche a la mañana. La sabiduría, la doctrina, la prudencia, la justicia, el juicio, la equidad, la sagacidad, la inteligencia y la cordura no van a aparecer de un momento a otro. Para adquirirlas se requiere de un proceso, pero dentro de ese proceso se requiere de una habilidad. El oír con cuidado y atención cuando una persona sabia y con experiencia está hablando. Y más aún cuando Dios a través de su palabra nos habla. Proverbios 1:5 nos indica: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oír los consejos de los sabios y el leer buenos libros, la Biblia, por ejemplo, hará que nuestro conocimiento crezca, y cuando ese conocimiento lo usemos de una manera correcta por el buen consejo que hemos adquirido, nosotros mismos seremos sabios porque nuestro saber aumentará. Y en nuestro recorrido por el camino de la vida, cuando vayamos poniendo en práctica nuestro conocimiento y nuestra experiencia, nos daremos cuenta que las otras cualidades empezarán a surgir como las flores surgen de una planta llena de agua y de sol. Al oír atentamente, que es aquí donde comienza el conocimiento, al analizar el consejo, que es aquí donde empieza a surgir la sabiduría, y la experiencia que adquirimos con la práctica de estas primeras cualidades, nos hará ser más prudentes, más justos, más juiciosos, más equitativos, más sagaces, más inteligentes, y actuaremos con más cordura, y comenzaremos a ver el surgimiento del hombre sabio. Proverbios 1:6 nos dice: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Con las cualidades mencionadas anteriormente, sabiduría, inteligencia, prudencia, sagacidad, etc., será más fácil detectar cuando una declaración o consejo es sabio o solo aparenta serlo, pero detrás lleva escondido el veneno de la destrucción moral y espiritual de la persona. En estos días hay tanta información que parece buena, pero que a veces es usada solo como carnada para pescar a jóvenes sin entendimiento, que no saben distinguir el peligro, no entienden que están cayendo en una trampa hasta que ya no pueden salir de ella. Es importante que como joven te des cuenta que hay quienes se benefician con la desdicha de otros.
Por eso, la publicidad sobre el alcohol nunca presentará a una persona con el hígado destruido, ni tampoco las marcas de cigarros presentarán a una persona con cáncer de pulmón. En el primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Con la sabiduría, la prudencia, la inteligencia, la sagacidad, etc., podrás examinar muy bien lo que te ofrecen, lo que te regalan y hasta lo que te venden, y solo te quedarás con lo bueno. Cultivar todas las cualidades mencionadas, y repito, sabiduría, doctrina, prudencia, justicia, juicio, equidad, sagacidad, inteligencia y cordura, en el largo viaje de la vida te ayudará a llegar a tu meta. Proverbios 1:7 nos dice claramente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si realmente tienes un propósito en tu vida, si realmente te has puesto una meta que alcanzar, solo con sabiduría podrás llegar. Si realmente quieres aprender sabiduría, debes comenzar por el principio, Dios. Muchos jóvenes no encuentran lo que buscan porque no buscan desde el principio. Dios es el principio de la sabiduría porque de Él mana la sabiduría. Dios tiene atributos que ningún otro ser puede tener, como por ejemplo la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, etc. Pero la sabiduría, Él sí la comparte con sus hijos, pero comienza con el temor de Jehová. Esto es, saber que Dios es santo y que Él aborrece el pecado. Por lo tanto, debemos comenzar pidiéndole perdón por nuestros pecados y pedirle su ayuda y sabiduría para no cometerlos de nuevo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Proverbios 1:7 nos sigue diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí está la diferencia entre un joven sabio y un insensato. El sabio oye, entiende y recibe el consejo de aquellas personas que le aman de verdad y buscan su bien. Estos pueden ser Dios a través de su palabra, sus padres, familia y amigos verdaderos. Una vez que tiene el consejo, lo pone en práctica y a través de la experiencia va aumentando su buen conocimiento, y a partir de la repetición de buenos hábitos y costumbres desarrolla buenas actitudes y acciones, y esto se reflejará en una vida de paz consigo mismo, con los demás y con Dios. El insensato, si regresamos a nuestra definición inicial, es un individuo irrazonable, irreflexible, necio y alocado que simplemente desprecia la sabiduría y la enseñanza, lo cual también se verá reflejado en su vida. Lamentablemente, el insensato también recibe consejos, pero estos son negativos y no es capaz de darse cuenta que va por un laberinto sin salida, porque ha despreciado el principio de la sabiduría, ha despreciado a Dios. Ahora, amigo, a ti te toca decidir si quieres ser sabio y escuchar los buenos consejos que te llevarán a conseguir tus metas, o ser insensato y despreciar el buen consejo de las personas que te quieren de verdad, y sobre todo el consejo de Dios que hoy tiene para ti. Y este es el consejo: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Proverbios 1:10. Por tu propio bien,
Oye a Dios, no te arrepentirás.